Shalom Javerim, que la verajá del Eterno sea sobre cada uno de ustedes y me alegra poder compartir a través de este medio hoy día con un tema bastante interesante y no menos importante que tiene que ver con la dimensión en la cual nosotros vivimos, en la cual nosotros nos desarrollamos y la dimensión en la cual vive y se desarrolla el Eterno, que son dimensiones que están totalmente a 180 grados una de otra, ¿cierto? Separadas a través de los Shamayim, y los cielos de los cielos, dice la Escritura, nos separan de el lugar donde habita el Eterno. Entonces, para tratar de entender un poco de esto, no quise hacerlo escrito porque la verdad es que iba a ser mucha lectura, escribir mucho para tratar de explicarlo, y preferí hacer por esta vez un audio respecto al tema del día. Nuestra dimensión, para partir desde nuestra perspectiva, desde cómo nosotros entendemos las cosas, es una dimensión que está vista desde la dualidad. Nuestra dimensión es una dimensión dual. Nosotros funcionamos a través de las dualidades. Prueba de esto son, por ejemplo, en las culturas orientales, el yin y el yang, ¿cierto? Lo bueno y lo malo. Prueba de esto es que nosotros no tenemos dos ciclos, ¿cierto?, en nuestras 24 horas en cuanto al ciclo de luz, ¿cierto?, y al ciclo de oscuridad. No tenemos luz y algo intermedio, ¿cierto?, y después oscuridad. Tenemos el día y tenemos la noche, ¿cierto? Los conceptos de tarde o mediodía corresponden a horarios, pero en cuanto a la concepción del día en 24 horas tenemos el día y la noche. En cuanto a los colores, ¿cierto?, y el abanico, tenemos dos colores principales, el blanco y el negro, ¿cierto? En cuanto a nuestra vida como hijos de Hashem, tenemos también dos alternativas, lo bueno o lo malo, ¿cierto? El cumplir o transgredir. Así también alto, ¿cierto?, y bajo. Tenemos arriba y abajo, ¿cierto? A los costados es el lugar donde nos desarrollamos, pero desde nuestro punto tenemos, ¿cierto?, desde nuestra cabeza hacia arriba y desde nuestros pies, que están sobre la tierra, hacia abajo. Entonces vivimos y estamos en una dimensión terrenal que se desarrolla de manera dual. Ahora, dentro de esta dualidad, ¿existen los matices? La verdad es que existen los matices dentro de esta dualidad. Sin embargo, tendemos nosotros a reforzar la idea, ¿cierto?, de la dualidad, de esta dualidad, a través de la Escritura cuando decimos aquel pasaje que dice frío o caliente, pero si eres tibio serás vomitado de su boca. Entonces todos nosotros a través de ese texto lo resumimos a que debemos ser o estamos acá o estamos en este otro lado, pero si estamos en el medio entonces somos vomitados. Y eso a través de ese texto lo llevamos a toda la comprensión de la vida como tal. O tú eres de acá o eres de allá, pero no puedes estar en el medio. O tú haces esto o haces esto otro, pero no puedes estar en el medio. Entonces nosotros forzamos la idea de la dualidad. Por ejemplo, en una guerra, ¿cierto?, la historia siempre la cuentan los ganadores, los vencedores. Por ende, entendemos que ellos son los buenos, los que ganan. Y, por otro lado, los que han sido vencidos son los malos, por alguna razón que tiene que ver con esta dualidad. Por ejemplo, en la guerra, ¿cierto?, cuando Estados Unidos ataca a través de
una bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki, conocido por todos. Entendemos nosotros que como Estados Unidos ganó, Estados Unidos eran los buenos. Y los que perdieron son los malos, pero ¿quién dictamina quiénes son los buenos y quiénes son los malos en una guerra? Si ambas naciones, independiente cuál sea su visión, su óptica o su punto de llegada, ambas naciones están buscando, están luchando por algo. Entonces, claro, desde nuestra perspectiva dual, nosotros decimos, bueno, los que ganaron son los buenos. Y esto lo llevamos también a la escritura. ¿Por qué estoy hablando de esto? Y todavía no hablo de la dimensión del eterno, estamos hablando solamente de la dimensión dual terrenal. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nosotros entendemos, ¿cierto?, en la historia y en el relato de las plagas en Mitraim, ¿cierto?, que el pueblo de Hashem ellos son los que son alcanzados por misericordia, ¿cierto? Y nosotros los vemos como los buenos. Y por otro lado está la tierra de Mitzrayim, que los vemos como los que son malos porque están siendo castigados a través de las plagas del Eterno, ¿verdad? Ahora vamos más adelante, veamos la historia de nuestro pueblo más adelante, vámonos a las crónicas, ¿cierto? Vámonos al libro de los reyes. Pasemos por los libros posteriores, Isaías, Jeremías, ¿cierto? Ezequiel, Daniel, los profetas menores, etcétera, y nos vamos a dar cuenta de que los que en un momento tuvimos por buenos, ¿cierto?, ahora están al otro lado. Pero fíjense que esto es muy curioso, porque ahora que los tenemos en otro lado, nosotros decimos, claro, pero ellos se equivocaron, pero alcanzaron misericordia. Y nosotros metemos dentro de este tema que tiene que ver con la dualidad, la misericordia del Eterno. Siendo que, claro, en algún momento los tuvimos como los buenos, pero cuando estos buenos erraron el camino, entonces nosotros nos vamos automáticamente a buscar un texto que nos hable de la misericordia, pero no, en ningún momento los tachamos como malos. Es decir, esta dualidad ahora no funciona para este caso. Y no funciona precisamente porque aun cuando nosotros forzamos a través de este texto la dualidad, cuando se trata de la historia de nuestro pueblo, tenemos nosotros un conflicto o un problema, ¿cierto?, con respecto justamente a la dualidad. Y nosotros agregamos los matices cuando vamos a buscar estos mismos textos que nos hablan de la misericordia. ¿Por qué? Porque no queremos tachar al pueblo de bueno, ¿cierto?, o de malo, o de esto, de lo otro, sino que decimos, bueno, el pueblo erró el camino y se equivocó. Pero aún así, entendemos que todo el resto de los pueblos siguen siendo los malos. Y nosotros, a través de esta idea, agregamos los matices. Esto es muy curioso, es parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros llevamos toda la dualidad, y la forzamos incluso, pero los matices, necesariamente cuando se trata de la historia de nuestro pueblo, ¿cierto?, en el Tanaj, en el Brit Hadashah, nosotros agregamos los matices y nos salimos de esta idea de la dualidad. Por cierto, ¿cierto?, valga la redundancia de lo que digo, por cierto que hay dualidad, hay matices dentro de esta dualidad. Siempre hay matices. Siempre entre el juicio, ¿cierto?, entre el juicio y la misericordia está la advertencia. Ese es el matiz. Entre el juicio y la misericordia siempre está la advertencia. Cuando leemos, ¿cierto?, hemos visto varias ya de las plagas y vemos que el Eterno le decía a Moshe, anda y te vas a encontrar con Paró,
y dile que si no deja ir al pueblo va a pasar esto y esto. Y dice la Escritura que al otro día, ¿cierto?, llegaba la plaga producto de que el corazón de Paró estaba endurecido. Pero entre el juicio, ¿cierto?, y la misericordia del Eterno está la advertencia. Siempre está la advertencia. Entonces, ahora que tenemos de manera muy, muy leve, muy somera, porque este tema nos daría para varios minutos, tomando los textos, tomando varias partes de la Escritura, tendríamos para por lo menos una hora, un poco más, pero ya tenemos una idea un poco más cercana de lo que es la dualidad y cómo esta se nos hace ver, ¿cierto?, a través de nuestra vida cotidiana. Ahora veamos qué pasa con la dimensión en la cual mora el Eterno. Porque esta dimensión dual es la herramienta que ha dado el Eterno para que nosotros podamos entendernos y entenderlo. ¿Cómo así? Lo primero, esto ya lo hemos compartido, tenemos que entender que el Eterno se ha mostrado a nosotros a través de lo que nosotros llamamos la Lashon Adam, ¿cierto? Una lengua de hombre, una lengua humana. Cuando la Torá nos muestra y el Eterno nos dice, y el corazón del Eterno, o nos dice, y el Eterno se arrepintió, o nos dice, o nos muestra estas características, ¿cierto?, es porque el Eterno está tratando de humanizar su esencia para que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere decir a través de la Torá. Pero la misma Torá nos dice, ¿cierto?, que primero el Eterno no tiene forma. ¿Cierto? Cuando uno dice, ¿cómo te imaginas al Eterno? Lo primero que se viene a la mente, a la cabeza de una persona, de un hombre, es un anciano, ¿cierto? Un anciano de días, con una barba muy larga, ¿cierto? Sentado sobre un trono, rigiendo, ¿cierto? Y mandando hacia allá y la verdad es que Juan, el libro de Yohanan 4:23 nos dice, y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque el Eterno es espíritu, es espíritu. El Eterno es espíritu. Esto quiere decir que cuando la Torá nos está mostrando, nos está diciendo y nos da estas figuras de un anciano de días y nos habla de un trono y de un trono que está al lado del trono, son figuras, ¿cierto?, de nuestra dimensión para entender la dimensión del Eterno. Pero, ¿cierto?, aunque esta es una idea súper cabalista, esto es una idea súper cabalista y cercana a lo que corresponde la dimensión del Eterno, en realidad, según dicen, el Eterno primero no necesita un trono. Eso es lo primero, no necesita un trono porque Él, como el Eterno, ya lo gobierna todo. No es que Él con trono o sin trono no deja de ser el Eterno. Por lo tanto, ahí ya tenemos un argumento, ¿cierto? Segundo, el Eterno no tiene nombre. ¿Cómo el Eterno no tiene nombre si cuando Moshe fue y le dijo, pero si cuando yo vaya donde ellos, ¿quién me envió? Porque me van a preguntar quién me envió. Y el Eterno viene y le entrega, ¿cierto?, este tetragramatón, el tetragrama, ¿cierto?, Yud-Kei, que rabínicamente solamente decimos Yud-Kei y no lo decimos completo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo decimos completo? Miren, y aquí estamos, ya que estamos en la dimensión del Eterno, vamos a seguir con esta idea. ¿Por qué no decimos completo el nombre del Eterno? Porque el nombre del Eterno trasciende el pasado, el presente y el futuro. Yo fui, yo soy y yo seré. Quiere decir que está fuera de las limitaciones de nuestra dimensión, está completamente elevado.
Entonces, qué es lo que nos enseñan nuestros sabios y por qué nosotros no decimos el nombre completo? Porque nosotros estamos tomando un nombre que está completamente elevado, ¿cierto? Y fuera de nuestra dimensión, una dimensión completamente diferente, y lo estamos trayendo, ¿cierto? Lo estamos haciendo descender con nuestros labios a nuestra dimensión. Esa es la razón, y por eso es que nosotros no decimos el nombre, ¿cierto?, del Eterno. Aparte de un texto, ¿cierto?, donde aplicamos una regla rabínica que se llama Alticrei. Alticrei es una regla rabínica que nos dice: no leas así, sino lee de esta otra forma. Entonces, hay un pasaje donde el Eterno le dice a Moshe: este es mi nombre para que lo des a conocer, ¿cierto? Pero cuando nosotros cambiamos, recuerden que las nekudot o las vocales no existen en el hebreo. Cuando nosotros cambiamos las vocales que fueron puestas antes, leemos de esta palabra otra palabra, sino que dice: y este es mi nombre para que lo escondas. Para que lo escondas. Entonces, esta es una regla rabínica que se llama Alticrei. Por estas cosas, ¿cierto?, no se ocupa el nombre completo del Eterno, solo se habla de Yud-Kei. Entonces, en esta dimensión ya tenemos dos cosas. El Eterno no tiene un trono porque no lo necesita, ¿cierto? No tiene un nombre. ¿Por qué no tiene un nombre en su dimensión? Porque nosotros, ¿cierto?, nosotros necesitamos un nombre para ser identificados. Fíjense en esto es algo tremendo, porque el hecho de que alguien conozca mi nombre, sabe quién soy yo. Y alguien que conozca su nombre, a usted que está oyendo este audio, esa persona sabe quién es usted. Esto es tremendo porque, por ejemplo, cuando hablan, miren, les voy a poner un ejemplo muy burdo, pero para que entendamos esta idea del nombre. Cuando alguien se acerca y dice: uy, ¿tú conoces al hermano Juan? Voy a poner un ejemplo, al hermano Juan. Sí, yo conozco al hermano Juan. Uy, el hermano Juan, ¿sabéis que es bueno para el pucho el hermano Juan? Es bueno para fumar. Y a través del nombre, ¿cierto?, uno tiene una concepción de la persona. El Eterno, en este caso, no necesita un nombre. No lo necesita. ¿Por qué? Porque Él, como el Ruach, ¿cierto?, que lo llena todo, gobierna absolutamente todo. Y es Él el que pide cuentas. Nadie le pide cuenta a Él. ¿Por qué entonces nosotros tenemos y conocemos, ¿cierto? Dentro del judaísmo tenemos en la Kabbalah los 72 nombres de Hashem, ¿cierto? O el Shaddai, o Elohim, o Hashem, etcétera, etcétera. Porque el Eterno se tiene que dar a conocer y tiene que descender en el lenguaje, ¿cierto?, para que nosotros podamos entenderlo. Porque si el Eterno se mostrara tal como es Él en nuestra mente, no cabría. En nuestra mente no cabría, no podríamos entenderlo. Es como cuando hay un niño, fíjense en esto, cuando hay un niño, un pequeño, y su padre quiere hablar con él y le quiere hablar algo, le quiere mostrar algo, siempre se desfiguran un poco las palabras, ¿cierto? El auto no se llama auto, se llama papú. Es para dar un ejemplo solamente. ¿Por qué? Porque inicialmente a este pequeño se le muestran las cosas, ¿cierto?, con un lenguaje que él pueda entender, con un lenguaje de niño. El Eterno se muestra de la misma forma para nosotros. En nuestra dimensión son necesarios los nombres porque nos individualizan. Y nosotros entendemos al Eterno desde los nombres y atributos que encontramos en la Escritura. El mismo tetragramatón, ¿cierto?, el Yud-Kei,
el yo soy, el yo fui, yo soy y yo seré, nos habla de una concepción de alguien que ha estado siempre, que no tiene ni un principio ni un fin, pero es una idea, es un concepto, es alguien que fue, que es y que será por siempre, es un concepto. Fíjense esto es tremendamente interesante, es un concepto. El Shaddai, ¿cierto? Que Shaddai se atribuye esta palabra a la palabra, ¿cierto? Pecho, como el Shaddai, como el que provee, el que da, el que alimenta, ¿cierto? Elohim, como aquel que trae el juicio, ¿cierto? Como Hashem, el nombre inefable del Eterno. Y si ustedes se van dando cuenta, todos estos son conceptos, son atributos del Eterno, son atributos y conceptos. Entonces, queridos Javerim, la dimensión en la cual el Eterno está, ¿cierto? Salomón dijo algo muy cierto, dijo: ¿cómo te vamos nosotros a construir casas si ni aún los Shamayim pueden contenerte? ¿Cierto? Hay un shir cristiano que dice: aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Y eso es una relación tremenda, eso es completamente cierto. Esta creación no está preparada para contener la inmensidad del Eterno, porque el Eterno es más grande que la misma creación. De hecho, Él sostiene esta creación. Y si nosotros lo viésemos desde un espectro de altura, ¿cierto?, inconmensurable, en donde pudiésemos ver al Eterno y pudiésemos ver la creación, veríamos, ¿cierto?, esta inmensidad infinita, interminable, llena de ruaj, y la creación ahí enfrente, en medio, como algo mucho más pequeño, porque la creación es menor, es más pequeña que el creador. Entonces, ¿por qué quise mostrar de alguna manera esta diferencia y por qué hoy día hablamos de estas dimensiones, ¿cierto? De esta dimensión dual, que es la dimensión terrenal, y esta dimensión celestial, ¿cierto? Que tiene que ver con el lugar donde habita el Eterno, un lugar completamente inaccesible, dice la Escritura, ¿cierto? Dice el Salmo que Él habita en densa tiniebla. Otro Salmo dice que Él habita en luz inaccesible. Inaccesible. Fíjense en esto, en luz inaccesible. ¿Cierto? Y otro texto más que nos dice: lo mismo le son al Eterno las tinieblas que la luz. Pero lo importante de estos dos es que efectivamente Él habita en luz inaccesible. Quiere decir que el lugar donde el Eterno está es un lugar inaccesible para nosotros. Es inaccesible. Desde aquí, ¿cierto? Desde todo esto, nosotros tenemos que entender que cuando el Eterno, y ahora vamos a tratar de hacer un nexo entre estas dos dimensiones, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un nexo. Quiere decir que cuando el Eterno mira, ¿cierto?, hacia esta creación, y el Eterno juzga, para el Eterno no tiene ni buenos ni malos. Fíjense en esto que voy a decir, ¿eh? No tiene ni transgresores ni cumplidores, no tiene ni el día ni la noche, ni esto ni lo otro, sino que el Eterno tiene un plan que sigue un curso. Un plan que sigue un curso donde cada pieza, ¿cierto?, o cada nación o cada individuo está cumpliendo una parte importante de el curso de este plan que se desarrolla, un plan completamente celestial. Para nosotros, ¿cierto?, existe lo que se llama las consecuencias. No hiciste esto, entonces viene esto contra ti. Tú fuiste contra tu hermano, entonces tu hermano viene contra ti y viene la otra familia, y etcétera. Y estos son cosas que tienen que ver con las consecuencias. Una nación se levanta contra otra, ¿cierto? Hay una guerra, vienen las naciones aliadas,
y se provoca una guerra, pero cuando el Eterno está mirando, el Eterno está viendo que se está desarrollando el curso de la historia que Él desde el principio, fíjense en esto, desde el principio preparó conociendo el final. Conociendo el final. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que el Eterno conoce el fin desde el principio. Y hay una idea que a mí me parece maravillosa, la encuentro tremenda, que tiene que ver, ¿cierto?, con Faraón cuando le dice, comparó cuando le dicen, ya saben que vayan al desierto porque yo ya vi que hay sangre y muerte, ¿cierto? Y él habla de Ra, sangre y muerte, dice, yo ya los vi que ustedes, bueno, Ra, hay una estrella que tiene ese nombre. Quiere decir que cuando Faraón, ¿cierto?, y sus hechiceros, sus brujos, sus magos miraron, dijeron, ahora es cuando. Por eso que en ese momento Paró los dejó salir a los hombres. Si no fue porque él dijo, ya, bueno, vayan, dijo, no, porque yo ya vi que el mal que lo que ustedes quieren hacer va a venir como muerte contra ustedes, va a venir como un mal contra ustedes. ¿Dónde lo vio? A través de Ra, a través de las estrellas, a través de esta estrella que a él le estaba diciendo que venía, ¿cierto?, muerte y destrucción, o venía sangre y luto. Y los sabios nos enseñan, y esto lo quiero compartir ya al final de esta reflexión, porque es maravilloso. Los sabios nos enseñan y nos dicen que cuando el pueblo está en la voluntad de Hashem, el pueblo trasciende, fíjense en esto, el pueblo trasciende los designios de los astros. Baruch Hashem, esto es para mí y esto lo encuentro maravilloso. Cuando el pueblo está en la voluntad de Hashem, el pueblo trasciende, ¿cierto?, el augurio de los astros. Baruch Hashem. Espero que esto nos abra un poco más el abanico y la perspectiva respecto de esta dualidad que nosotros vivimos y podamos también ampliar un poco nuestra óptica respecto a justamente este tema, a la dualidad, a entender que las cosas no son tan duales como nosotros pretendemos que sean, a pensar que cuando la Escritura dice frío o caliente porque tibio será vomitado, tenemos que ver en qué situación se está diciendo, ¿cierto?, este texto. Porque sin duda, ¿cierto?, nosotros con este texto forzamos la dualidad y decimos, no, es o esto otro. Pero también nosotros mismos agregamos los matices a través de la misericordia. ¿Por qué? Porque todos tratamos de pedir misericordia, siempre llegamos a la misericordia. Y esta misericordia es la que pone los matices en la dualidad en la cual nosotros nos desarrollamos. Y por otra parte, esta dimensión, ¿cierto?, del Eterno que tomamos muy someramente, muy someramente, que Él en la dimentura, ¿cierto?, en la dimensión en la Sefirot, Él estaría en Keter, donde está la corona, en la cúspide, arriba. Entonces, un lugar de luz inaccesible para nosotros, ¿cierto?, que somos nosotros, a nosotros nos llega luz, nosotros nos vamos a la luz, nos llegan chispas de luz del Eterno. Y Baruch Hashem, porque a través de estas chispas de luz, ¿cierto?, de estos haces de luz que nos llegan, que nos llenan de vitaminas espirituales, podemos mantenernos en el camino con bien, con seguridad y sabiendo que toda nuestra vida es parte del desarrollo de un plan perfecto de Hashem. Ahora, ¿qué papel nosotros juguemos o jugamos en este desarrollo? Depende de cómo nos guiemos en nuestra vida. Un abrazo para todos. Shalom, shalom.